Hermano y hermana en Cristo, que Dios lo bendiga y que siga bendiciéndote. Aleluya. Ojalá que todo te esté yendo muy bien y que tengan las bendiciones y también tengan muchos problemas en la vida, porque eso es parte de la vida. Y nomás de tener fe en Cristo, nomás tener y saber que está todo bajo control de Dios y no te preocupes de las cosas que tú no puedas controlar. Quiero leer del capítulo 3, versículo, empieza en 15. O empieza en 15, capítulo 3, en el libro de Apocalipsis. Y dice Cristo a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que sea frío o caliente. Pero, porque tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. No eres frío ni caliente, pero como estás tibio, te botaré y te vomitaré de mi boca. Dice Cristo, ¿verdad? Y un poquito después le dice, mira, de sus obras, le dice, mira, tú estás desnudo, miserable, desventurado. Y dice, por tanto, ven donde mí y compre el oro refinado en fuego. Cristo dice, no sea frío, no sea tibio, ¿verdad? Dice, porque tú no estás frío ni caliente, estás tibio. Conozco tus obras. Ese versículo muchas iglesias la usan para hacerte sentir mal. Porque siempre usan eso para que tú te sientas que tú no estás haciendo bastante. Y no importa cuánto tú estás haciendo, pero no estás haciendo bastante. Siempre trata la gente de ponerte en el lugar más tibio. No está encendido para el Señor. Y el problema con eso es que estar caliente para Dios no tiene que ver con tus obras. Dice Cristo, yo conozco tus obras. Mira, no valen nada. Tú puedes leer 10 horas al día, ponerte en oración otras 10 horas al día, darle comida a los pobres, haz todas esas cosas pensando que te va a acercar a Dios. Y eso no te va a acercar a Dios. Eso no te acerca a Dios ni un poquito. Son buenas cosas. Uno debe hacer esas cosas. Ponte en oración, ponte en leer tu palabra, en ayuno, ayuda a los que no tienen. Eso es una cosa que debemos hacer. Pero no es una cosa que te va a acercar a Dios, sino es para ti. Entonces, si tú lees el versículo primero, eso no es literal. Eso fue escrito a la iglesia de Laodicea, no a ti. Primero, si tú sigues pensando que es literal, que eso significa que Cristo me va a vomitar de mi boca, de la boca de Él, mi vida cristiana no vale nada y no estoy haciendo nada para el Señor, quítate de esa carga, hermano. Porque mira lo que dice. Si tú lo vas a mirar literalmente, entonces piensa lo que voy a decir. Dice Cristo, si tú eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Otra vez, si tú eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú no estás frío ni caliente. Entonces lo que está diciendo, si tú lees eso como literalmente, es mejor estar frío que tibio. Porque el frío no lo va a vomitar de su boca. Ni el caliente. Entonces, ¿es mejor estar tibio? Digo, frío. Porque el frío y el caliente, Cristo lo puso en la misma categoría. Es el tibio. Eso no fue escrito para ti. Pero si tú quieres pensar que fue escrito para ti, muy bien, hermano. No deje que esta vida de cristianismo se te haga una carga. Porque lo que va a pasar es tú siempre vas a estar dudando tu salvación, dudando si está haciéndolo bien. Va a tener esa duda, porque hiciste esto mal, no soy bien con Dios. No, tú tienes que ¿qué? Depender de lo que hizo Cristo para tu fe. No es lo que tú hagas, no es lo que tú no hagas, es lo que ya fue hecho. Cristo dice que, vengo de mí, yo tengo el oro, que ya fue refinado en fuego. Ya pasó. El fuego ya pasó. La tribulación ya es lo que hizo Cristo y la obra de Cristo ya pasó lo que tenía que pasar.
ya fue, mira, hecho por ti. Depende en lo que hizo Cristo. Y así te mantiene caliente siempre. Porque ese fuego no se apaga. Ese fuego no se enfría. Pero si tú dependes en tus obras, ese fueguito con tiempo se te va a apagar. Tú no puedes solo. Tienes que depender. Y solamente en lo que hizo Cristo. Tú tienes que preguntarte la pregunta, ¿es bastante lo que hizo Cristo? Si la contesta es sí, entonces eso es tu fuego. Eso es lo que te enciende. No las cosas externas. Que hermano mira hermano, cómo está trayendo gente para la iglesia. Mira cómo predica. Oye, ese está en la palabra siempre. Mira, en oración. Ese se cae cada vez que viene para la iglesia. Ese hace tanto. Son cosas que tú ves con tus ojos. ¿Qué valor tiene eso? Eso es una cosa hecho por hombre, no hecho por Dios. Son buenas cosas, pero no lo haga para pensar que se va a acercar a Dios. Hermano, que Dios lo bendiga. Mira, tú siempre estás en fuego, siempre estás encendido por el Señor si tú dependes en lo que hizo Él. No depende en tus obras porque mira, eso no va a durar. Que Dios lo bendiga. Nunca se te olvide que lo hizo Cristo. Es bastante, hermano.